Sobre elevación en entronques. Bien, cuando estamos en el área de carreteras, siempre es usual que necesitemos diseñar un entronque. Pueden ser de cualquier tipo. En principio, podríamos decir que son los ejes troncales, tanto el primario como el secundario. Podríamos tener esos elementos o carreteras unidireccionales usualmente que conectan tronco primario con secundario se denominarán como ramales. Todos los troncos o ejes troncales se diseñarán como camino abierto, mientras los ramales será un flujo condicionado, por lo tanto se limitan algunas cosas de sus propiedades geométricas. En el caso de Istram, uno de los límites que percibimos en la normativa de la SICT 2018 es que marca algo de toda la vida, que es la sobrelevación máxima en intersecciones, que será del 10%, pero que nos sugiere una serie de o tabla de sobrelevaciones donde no es muy claro, dice entre el 2 y el 10%, algunas otras velocidades entre el 6 y el 10, es decir que podríamos tomar cualquiera de ellas de manera unilateral, decir simplemente el 6 o el 7, bajo qué pretexto, pues no lo tendremos muy claro. Para evitar eso, nosotros desarrollamos una serie de tablas o el desmenuzado de la proyección de la parábola asimétrica para crear esas definiciones. Pues bueno, dice que en el caso de que la sobrelevación sea en zonas donde hay nieve o heladas, bueno, que limitemos al 8% y que preferentemente nos mantengamos en el último tercio o el último rango, es decir, de 0 a 10 o de 0 o de 6 a 10, utilizaremos la parte más cargada hacia el límite superior. Lo mismo, pero siempre y cuando limitemos al 8%. Otra de las condiciones es que nos dan una tabla de radios mínimos de curvas en intersecciones. Por intersecciones podríamos decir cruces a nivel, por ejemplo. Y en el caso de entronques o gasas, de igual manera, serían ese tipo de radios mínimos. También hay otro tipo de detalle que dice esta tabla que en el caso de velocidades de 70 kilómetros en adelante se diseñarán como camino abierto. Velocidades inferiores como entronque con flujo condicionado y sobrelevación limitada. Otra de las características es que hemos de verificar que no haya una variación de elevación entre el eje geométrico y el borde de la calzada superior a lo que marca en la pantalla, así como una deflexión entre la calzada principal en la que nos conectamos y la calzada que nos sirve para ramal, o en el caso de los cruces a nivel, en el redondeo de las esquinas o chaflanes, por ejemplo. La sobrelevación de la SCT está calculada como en una distribución de parábola asimétrica, con dos límites marcados, donde es el grado de curvatura 1, donde se interfiere la sobrelevación y la fricción transversal, mientras que el límite del grado de curvatura más fuerte o más marcado, o radio mínimo, se calcula determinando sin la presencia de la fricción transversal. De esta manera, eso forman tres puntos: grado de curvatura 0 o radio infinito y sobrelevación 0. Un radio infinito es una recta, no tiene sobrelevación, solo el bombeo de carretera, el 2%. Bueno, pues a través de esos tres puntos se forma un triángulo o un punto de inflexión en el cual podríamos calcular esta distribución. Ahora ya es una curva o parábola simétrica y están calculadas con un límite del 10%. Acorde a la tabla, menciona que hay un límite del 6 y el 8% más o menos para diferentes condiciones. Pues bueno, siguiendo la misma metodología del entronque o desarrollo de troncales con sobrelevación, pues hemos calculado la distribución para 8% para zonas de nieve o donde hay heladas, donde puede caer agua nieve. Bueno, pero también hemos creado otro par de distribuciones para zonas urbanas al 4 y al 6%, acorde más o menos como lo haría la AASHTO. La AASHTO igual también tiene límites 4 y 6%, 4, 6, 8, 10 y 12%. Pero también se pueden calcular de alguna otra manera. Ellos incluso tienen un algoritmo en una tabla de Excel que la define, y hay algún software norteamericano que, bueno, pues lo define. Pero bueno, nosotros en la normativa mexicana tenemos ya esas tablas incorporadas en nuestra normativa. Dentro de la México-SSD.diseño de planta,
que es la extensión .dip. Bueno, pues hemos creado esas 3 galerías de camino. No son un camino típicamente que aparecerá, sino es un límite de sobreelevaciones que se aplica en planta. Al igual hemos modificado lo que es la distribución o tabla de peraltes, que sería esta, la México st.tpe, tabla de peraltes. Bueno, pues tomando en cuenta, aquí podríamos, cada vez que asignamos esa tabla de, por ejemplo, un límite del 4, 6 y 8%, pues tendremos que nos aparecerán diferentes valores calculados para esta sobreelevación, un radio mínimo, y nos marcará las velocidades específicas y la sobreelevación que le corresponde. Asimismo, con esta tabla de porcentajes, pues nos ha de calcular una longitud de clotoide, la de 8 veces la velocidad por la sobreelevación, y también una longitud de clotoide mínima absoluta, calculada con un límite de sobreelevaciones al 7%, aunque aquí tengamos que la sobreelevación será el 4. Una clotoide nunca debe de medir menos que 8 veces la velocidad por la sobreelevación, donde la sobreelevación mínima es el 7% para cálculo de la clotoide, aunque la carretera tenga el 4, el 6 o el 8. Y también tenemos algunos criterios estéticos por aquí. Bueno, lo mismo sucede para sobreelevaciones del 6%, del 8%. Cada una tiene recalculados sus parámetros mínimos, porque Istram lo calcula al momento con sus nuevas tablas de sobreelevaciones limitadas o distribuidas. Pues bueno, nos genera este tipo de información. Pero por cualquier cosa, de manera seguimos conservando la tabla de peralte obligado, es decir, tú tocas una curva y le puedes decir, bueno, pues aquí por condiciones propias del proyecto o del sitio, sí o sí deberá de tener tal sobreelevación o peralte, que eso es como típicamente se asignaba un peralte. Como la tabla tenía del 2 al 10%, pues te calculaba una sobreelevación de camino abierto y tú manualmente tendrías que toquearle el peralte. Y antiguamente en cualquier otro software le metes este peralte de manera unilateral. Pues bueno, para que no lo estés pensando, si el 4, el 6 o el 8, ya tienes esta tabla de las distribuciones desde 2% hasta 4, o desde 2 hasta 6, de 2 hasta 8, pero de manera de parabólica asimétrica, como lo marca la SCT. Los diagramas de sobreelevación se calculan pues basados en diferentes criterios. En el caso de entronques es importantísimo conocerlos. El típico que aparece en las normativas es el de camino abierto, pero hay otros casos que no están previstos, que ahorita veremos. El de camino abierto, de esta manera, pues es el punto singular de tangente espiral y donde empieza la curva circular, pues se conectan, y eso es lo que es la longitud de transición. O en el caso de curva circular recta, pues una parte queda en la recta y otra en la curva circular, que puede variar del 50 al 70% desde el principio o fin de la curva hacia afuera de la curva circular. Bueno, pues eso sería un diagrama abierto. Luego tenemos las gasas, que tienen una sobreelevación. Un bombeo típico, por ejemplo, donde drena o totalmente a la derecha o a la izquierda. Si por ejemplo la curva fuese en el mismo sentido de hacia dónde está desaguando el bombeo, un diagrama será similar a este. Mientras que si esa curva sucediera en el sentido contrario del bombeo, aparecería algo como se ve aquí en pantalla, este tipo nudo o doblez. También tenemos considerado cuando la tangente que la separa es demasiado corta, bueno, pues se regula o se estandariza a que no vuelva a bajar y suba en zigzag, al menos no tanto, la sobreelevación, y se queda heredada de esta manera. También puede ser que las dos curvas que tengan una tangente corta entre las dos, pues sean en sentido contrario. Cuando sucede de esta manera, sí que es necesario sí o sí resolverla de esta forma, en X, heredando una sobreelevación desde un lado hasta otro, cuidando la rampa de peralte que se desarrolla desde la curva de atrás hacia adelante y de la de adelante hacia atrás. Bien, ahora para aplicar las sobreelevaciones directamente sobre una casa, pues nos vamos a posicionar en alguna de ellas. Deberemos de marcar la tabla que ha de regir sobre todo. En este caso le decimos el 6%. Entramos a su apartado de peraltes. Cuando demos un clic en auto tabla, le asignamos
a todo el eje. Dependiendo del radio, variará desde 2%, que sería el bombeo nominal, hasta un límite de 6%, siguiendo la distribución parabólica, es decir, no eligiendo de manera unilateral a dedazo, como se puede decir, ese peralte. Entonces, dependiendo de este radio, pues ha de asignar. Este no es el radio mínimo, por eso no tenemos la sobrelevación máxima. Después de esto, el programa también tiene la opción, si es que has indicado el tipo de entroncamiento, la posibilidad de decirle que corrija por temas de entronque, y de esa manera el programa ha de vigilar ese tipo de diseño, que sea coherente la rodadura del tronco principal con el del ramal, la liga de la rasante propiamente. Lo mismo sucede en la parte final. Ahora, en el caso de una gasa que tiene sentidos contrarios, a favor y en contra, a izquierda y derecho, por ejemplo, igual también elegimos una tabla límite. Vamos a la parte de peraltes. De manera nominal, en un principio no está conciliada la plataforma, tiene un bombeo típico tanto en curvas y demás. Bueno, pues le damos autotabla para que le asigne el diagrama de sobreelevaciones, y basado en ese diagrama de sobreelevaciones, basado en la geometría de la curva, pues aplica ese diagrama propiamente, ese diagrama de peraltes de sobreelevación. También, una vez que ha hecho esto, le pedimos que corrija por entronques y hará alguna serie de detalles de encaje de esa sobreelevación. Simplemente nada más eliminamos los extremos y listo. Hará lo que tenga que hacer para ligar. Por ejemplo, en este tipo de curva, en esta parte que está desligada del tronco, la sobrelevación es independiente, igual por aquí y por acá. Pero por ejemplo, cuando llega y se conecta con la carretera secundaria, pues ha de tener que adaptarse. En este caso es una curva que está en el mismo sentido. Esto es una curva peraltada típica, es decir, de pivotería en el mismo sentido, pero se intentan amarrar o ligar. Caso contrario, como sería en este otro lado, que la curva troncal gira en un sentido y la curva del ramal en otro. Este tipo de sobreelevación o tipo de ligas se denomina ligas a contraperalte, por lo mismo, porque el tronco gira en un sentido y la curva de salida de la gasa o entronque pues gira en otro sentido, diferente. Y así es como en el caso del Istram hace la liga de rasantes basado en un diagrama de sobreelevaciones limitado a las tablas de los entronques.